Hola, ¿qué tal mis amigos, queridos ciberescuchas y cibernautas? Les saluda Teresa Salazar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la alcaldía Coyoacán. Déjenme comentarlos, estamos aquí con una lamentable noticia. Ya era de esperarse que Benedicto XVI falleciera en cualquier momento. Ya el Papa Francisco nos había pedido oración por su salud. En este caso tenemos nota de 3 horas más o menos, empezó ya a darse como oficial que Benedicto XVI ya había fallecido. Tenemos datos, más o menos Vatican News, desde hace 4 horas, adiós a Benedicto XVI, humilde trabajador de la viña del Señor. También DW News, el Vaticano anuncia la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Fallece Benedicto XVI, Papa Francisco presidirá funeral en Plaza San Pedro. Murió Benedicto XVI, el papa teólogo que revolucionó la tradición vaticana. El de las últimas palabras que comentó fue que estaba tranquilo, había trabajado lo más que podía sobre los casos de abuso sexual infantil que se habían dado dentro de lo que era la Iglesia Católica. También se había comentado que era un papa alemán, había estado como soldado dentro de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una de las razones por las cuales la gente no lo aceptó mucho y de ahí fue su renuncia, casi pidieron su renuncia por este caso del nazismo y sobre todo por todo lo que había sucedido de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Es uno de los defensores, fue uno de los defensores más acérrimos de los valores conservadores dentro de lo que era la Iglesia Católica. Y bueno, finalmente cambian de papa y es el primer papa que renuncia y el primer papa que está emérito junto con otro sacerdote, con otro papa que fue en este caso Francisco, el Papa Francisco, el Papa reformador. Dentro de esto, bueno, ahorita ya también el Papa Francisco ha dicho y ha comentado que en caso de salud, él también renunciaría si ya la salud no le permite continuar con su papado. Ya está firmada la renuncia, ya nosotros como feligreses lo sabemos, son cosas inauditas, nunca había pasado, había sucedido que con el Papa, esta era la tradición, no bajarse de la cruz, no bajarse de la cruz. El Papa Juan Pablo II no lo hizo. Ahora, bueno, ya se esperaba, ya estaba el Papa Benedicto, ya estaba muy, muy mal de salud y ya estaba comentándose, esperando su muerte en cualquier momento. ¿Qué se sabe de lo que serán las exequias? En primera es un obispo, se le hace todo lo que es un funeral de lo que son, como si fuera un sacerdote común, son sacerdotes que tienen un nombramiento especial. Esto es algo que siempre se ha manejado en la Iglesia Católica. Son sacerdotes con cierto grado, nunca dejan de ser humildes en este sentido, no porque sean los papás tienen un tratamiento especial, aunque lo sabemos que sí. Joseph Ratzinger fue el primer pontífice de la era moderna en renunciar a su cargo, asediado por una de las peores crisis de la Iglesia. Precisamente en Alemania se está dando no llaman como cisma, sino como una apología en cuanto a los valores de la fe dentro de lo que sería la Iglesia alemana. El Vaticano ha anunciado esta mañana, poco después de las 10:30, la muerte de Joseph Ratzinger. Tenía 95 años y llevaba años apagándose. Como advirtió en una carta pública en 2016, pero Benedicto XVI, el pontífice que acometió la mayor revolución formal de la Iglesia en la era moderna, ya se había ido una vez. El primer papa emérito de la historia moderna vivía desde 2013 en el convento de monjas Mater Ecclesiae. Era acaso, dice, a escasos centenares del metro de
algunos pasos de ahí del Papa Francisco, muy cerca de ahí. Ambos vestían prácticamente igual y ostentaron el mismo título, pero él lo hacía retirado ya de la vida pública, en silencio y solo visible cuando salía a dar un paseo por los jardines del Vaticano. Así lo había prometido el 11 de febrero de 2013 al dar el paso a un lado más trascendente que se recuerda en la historia de la Santa Sede. Había pasado 7 siglos de la última decisión parecida, una revuelta cultural y teológica pese a su merecida fama de conservador, que conformará su gran legado a la historia de la Iglesia. Escribió muchos documentos con respecto a las doctrinas de la fe, marcará definitivamente la manera en que los papas deberán concebir ya sus pontificados. Esto es inaudito, ¿no? Nunca, incluso el Papa Juan Pablo II se dice que lo llegaron a asesinar, ¿no? Independientemente del estado ya deteriorado del Papa Juan Pablo II, él no renunció. Dicen, hay el rumor también esto de que llegaron a asesinarlo, pero él, con un mal de Parkinson, con un deterioro terrible de su salud, aún así escuchaba a la gente, y me consta porque estuvimos en la última visita, todas las visitas del Papa Juan Pablo II, él siguió en el Estadio Azteca y se levantaba, rejuvenecía literalmente. Fue cuando gritó que él era el Papa mexicano. El Papa Ratzinger se ganó, todos los papas se han ganado el corazón de México de una u otra forma, y sin duda el Papa Ratzinger fue quien se ganó también, a pesar de esta imagen un poco deteriorada por no ser tan alegre, por ser un poco duro, por ser un poco frío, por ser a lo mejor un poco rígido en su forma de ser. Se llegó a ganar con una sonrisa el corazón mexicano. Hoy estamos, es cierto, ya no era, o si era papa, pero un papa emérito, estaba en la vida religiosa ya retirado, estaba ya descansando, ya desde hace meses venía diciendo. Tuvimos una fake news terrible hace unos meses donde lo dieron ya por muerto. Lamentablemente en este momento sí se está confirmando esta lamentable noticia, que era de esperarse, que no terminaba este año. Ya debido a este tipo de situaciones era de esperarse. Lamentablemente en este 2022, estos 2 últimos días estas últimas semanas, se han ido 2 grandes hombres históricos. Este hombre, por su origen alemán, era arma de 2 filos en la iglesia. Era un hombre que era querido y odiado, así literalmente, dentro de lo que era el séquito, la jerarquía de la iglesia. Llegó el Papa Francisco, un papa más amable, más sonriente, más humano. No por eso podemos decir que el Papa Benedicto fuera un mal sacerdote ni un mal papa. Simplemente era más duro, más conservador, más de ley, dentro de lo que era la doctrina de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, la doctrina jerárquica. El Papa Francisco fue el primero en advertir hace unos días sobre el agravamiento de las condiciones de salud de Benedicto XVI. Fue el Papa Francisco al final de la audiencia pública del miércoles, donde cogió aire, miró al cielo y anunció que su predecesor estaba muy enfermo. Querría pediros a todos vosotros una oración especial para el Papa emérito Benedicto XVI. El día más o menos miércoles, jueves, era pedir por su salud. Pero ayer, precisamente en estos canales como Reporom, H-Prensa, empezaron a cambiar el tono de la oración. La oración ya era acompañar y que recibiera el Padre al Papa Benedicto. Ya era un hecho de que ya estaba a punto de fallecer. En el silencio estás, dice el Papa emérito Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la iglesia. Recordadlo, dice él, con su oración, con su sufrimiento, que ya de alguna forma ya estaba él muy, muy deteriorado.
Dice, le pedimos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Ratzinger recibió la extrema unción ese mismo día. No fue la forma más ortodoxa, pero típicamente bergogliana. Dice, tanto que como siempre cogió a contrapié a gran parte de la Santa Sede. Benedicto XVI había empeorado desde hace una semana. De hecho, tampoco se esperaba tanto que se deteriorara tan rápido su salud. Una imprevisibilidad, sin embargo, habitualmente, dice, durante toda la vida de Ratzinger, la capilla ardiente se abrirá a partir del día 2 de enero en la Basílica de San Pedro. El pontificado de Benedicto XVI solo duró 8 años, menos incluso que su tiempo como emérito, casi 10, pero fue mucho más convulso de lo que nunca hubiera imaginado cuando el Espíritu Santo y un nutrido grupo de cardenales le colocaron en la silla de San Pedro. Comenzó con fuerza y terminó muy debilitado y acorralado por los escándalos de los casos Batilix, cuando se descubrió que su mayordomo robó y vendió documentos privados. Las aguas bajaban agitadas, el viento soplaba en contra y Dios parecía dormido. Advirtió él mismo en su despedida, acudiendo al Evangelio. Joseph Ratzinger afrontó la última etapa de su vida con absoluta discreción. Sus fuerzas habían menguado y llevaba tiempo preparándose para este momento. Sonriente, en oración y siempre pidiendo oración y la ayuda de Dios, que lo tomara en sus manos y que Él fuera el que lo llevara. El ejemplo de su predecesor, Juan Pablo II, languideciendo en el cargo, forjó a fuego su decisión. Él mismo advirtió en una carta en 2 Courrier de la Cera de su situación. En el lento debilitamiento de mi fuerza física, interiormente estoy en peregrinación hacia la casa. Vemos lo último que se publicó de él fue cuando en una Navidad precisamente le pidió una cadulla a Santa Claus y una liturgia. Decían desde ahí él se iba forjando como sacerdote y nadie iba a imaginar que él iba a ser el papa de la iglesia. Es un papa muy polémico, nació el 16 de abril de 1997 en Markt am Inn, en la Alta Baviera, esto en Alemania, muy cerca de la frontera con Austria, en una familia profundamente católica debido a la profesión de su padre. Su padre era policía. Ratzinger vivió lo que él llamó un peregrinaje constante. En 1929 la familia se estableció en Timortin, localidad que tuvieron que abandonar en 1932, porque según cuenta el futuro papa en su autobiografía, su padre había arriesgado demasiado contra los nazis, a los que consideraban unos criminales. La familia se fue a vivir a Aschau am Inn. Joseph Ratzinger cuenta en su autobiografía, dice, mi vida, que junto a la vivienda había un estante con carpas donde estuvo a punto de ahogarse mientras jugaba en 1937. Se establecieron en Hurlach junto a Trostein en una vieja casa desvalijada. Dice que el Papa recordará como su verdadero hogar. Esto es, hasta hace poco más de un año, continuaba en ese discreto tránsito, saliendo a pasear con su secretario personal y mano derecha George Ganswein por los alrededores del monasterio Master Eclesial. Escondido en los jardines vaticanos, apenas 3 minutos de la Puerta Santa, la entrada, dice que los turistas fotografían siempre y por donde se accede al Banco Vaticano o al archivo secreto. Ratzinger leía libros, contestaba cartas y cuando las manos no le traicionaban, se sentaba al piano a tocar algunas piezas, algunos de sus gustos. Esta es información del País. Sus últimos días lo pasó en silencio, encerrado en Janwein y 4 monjas de comunión y liberación. Una tranquilidad que contrasta con los convulsos últimos días que sacudieron dramáticamente su pontificado.
Sumieron al Vaticano en una de sus mayores crisis, condujeron a los cardenales a elegir a su sucesor que pusiera patas arriba a la Santa Sede y la Iglesia entera. Uno de los aciertos, de los desaciertos, esto fue: si el Papa renuncia, cualquier causa es extinguible. Este fue la situación que puso a la Iglesia o dividió a la Iglesia, estos nuevos movimientos internos, en donde la inclusión, el respeto, la evangelización, la nueva evangelización digital, que ahora si el Papa renunciaba, cualquier cosa era. El Papa no era cuestión de rigidez, no era cuestión de el hecho de que el Papa no renunciara y no se bajara de su cruz, como lo hizo Juan Pablo II. El hecho de que él hubiera renunciado se vio como que se dio a los chantajes o había cometido algo tan terrible que lo habían obligado el grupo de oposición a renunciar. Esto es lo que se manejaba, esto fue el duro golpe de la oposición, de los grupos opositores que tratan de destruir a la Iglesia desde dentro de la Iglesia. Este fue el mensaje terrible que lamentablemente Ratzinger en su momento no pudo decir no. Sin embargo, también se vio por cuestiones de imagen, por cuestiones mediáticas, que era un hombre que por haber estado en la Segunda Guerra Mundial, que por haber estado, ser alemán tal cual, no era muy bien aceptado en la Iglesia Católica y que tuvo que renunciar por sus orígenes. Esto fue también otro de los golpes, otra de las críticas fuertes, que si Dios lo tenía ahí, no importaba de dónde era, sino que Dios lo había elegido. Sin embargo, como no era mediáticamente aceptado, tuvieron que hacer una nueva elección papal y bueno, llegó alguien más carismático, más sonriente, latinoamericano, con un nombre bastante singular, ¿no? Francisco, un reformador, recordando a San Francisco de Asís, jesuita de formación y muy querido también, alguien que se ha ganado mucho más fácil el amor, el cariño de la gente, de la feligresía. Sin embargo, no por eso el Papa Ratzinger fue más o menos papa. Simplemente su historia, su origen, su forma de ser un tanto fría, un tanto... son de esas personas que no se miden, simplemente establecen lo que tienen que ser, hacer y no pasa nada, o sea, son muy fríos. Y esta disciplina militar que tenía él era lo que hacía que lo rechazaran, no porque fuera malo o más o menos, no. Simplemente fue lo que provocó el rechazo, sus orígenes, y que bueno, Francisco no lo ha hecho mal, Dios sabrá y lo tendrá en su corazón, pero sí dejó en un momento a la Iglesia, y que también se está viendo un poco tibio Francisco al decir ya que él ya renuncia por cuestiones de salud. Sin embargo, pone y la antesala de que los papas no son inmortales, no son hombres ni invencibles, son simplemente seres humanos, y pone antes que todo su humanidad, su debilidad y también la asistencia divina. Y que bueno, solamente la historia, el tiempo juzgará si es la mejor postura. Y el problema aquí es que va a dar pie a que se rompan muchas estructuras, muchos paradigmas eclesiales ortodoxos, que es ahorita lo que se está manejando. ¿Habrá un papa homosexual? Que esa es la pregunta. Y esto es por lo cual ellos no renunciaban. Ellos nunca firmaban su renuncia
porque se podían meter ideologías contrarias a la fe, lo que ellos llamaban, y que esto fue lo que defendió el Papa Ratzinger. Esto fue lo que defendió y sin embargo fue muy criticado por muchas omisiones, como lo ha sido criticado no nada más él, sino toda la jerarquía, todos los obispos que forman parte de la Iglesia Católica han sido criticados por su omisión en casos de abusos sexuales a nivel mundial. Esto es lo que ahorita él lleva, a menudo, dice, estaba más preocupado por cuestiones celestiales ya que terrenales, ya estaba en un grado de oración, de preparar ya su peregrinación, su partida a la casa del Padre, así como lo había comentado. Se encontró ya en el último tramo de su gobierno, acosado por los escándalos de pederastía y una incesante cascada de indiscreciones que emanaban del caso Batilix, ¿no? Todos los malos manejos económicos de lo que era el Vaticano. Propiciados esto por una traición de Paolo Gabriel, su mayordomo personal, un pastor rodeado por lobos le definió el siempre contenido el Observatorio Romano, agotado físicamente desde hace ya meses, ya lo veíamos, estas imágenes que creo que son las más hermosas, en donde el Papa Francisco asistía y saludaba al Papa Ratzinger. Estas son las imágenes que por lo menos aquí en Periodismo Independiente queremos recordar. Ya haberse hecho como niño a través de la salud, el ya depender netamente de la asistencia de religiosas y religiosos para su cuidado. Esto fue un poco lo que nos deja y sobre todo esta sonrisa que nos deja el Papa Ratzinger. Estamos transmitiendo desde este canal, tenemos problemas ahorita con la conexión en el canal oficial. Vamos a escuchar un poquito ya las últimas palabras, algunas notificaciones y vamos a seguir al pendiente de todas las exequias. El funeral es un funeral de Estado también, es un funeral tal cual de lo que sería religioso, es un funeral de un papa emérito, que es de las primeras veces en la historia que se da, sobre todo por lo menos a nosotros la primera vez que nos toca, y dice, dejó escritas decenas de obras de extraordinario valor teológico y metafísico, un papa totalmente entregado a la teología. Esto es algo que donde también dice, su silencio se impondrá también sobre los diarios con reflexiones personales que ha escrito durante estos años de retiro y que según contó pediría destruir antes de su muerte y que con los que podrían perderse algunas de las claves de su renuncia. Un paso inesperado. Dice, la mañana del 11 de febrero, ante un grupo de cardenales, comunicó su decisión en latín. Es posible que ni siquiera algunos de los purpurados se percatasen de la dimensión del suceso en ese momento. La periodista Giovanni Chirri de la agencia estatal ANSA era la única que conocía el idioma entre sus colegas y corrió a darse la noticia ante la incredulidad de sus jefes. No hay duda de que el reloj biográfico tuvo un peso en aquella decisión. Ratzinger había asistido el penoso declive de Juan Pablo II, sin fuerzas y en sus últimos días para resistir las presiones internas y los manejos de un importante sector de la curia. El temor a convertirse en un muñeco en medio de la tormenta le empujó a tomar una iniciativa sin precedentes y sin ningún precedente moderno, pero la renuncia que apenas conocían 4 personas se fraguó en agosto de 2012. Vemos unas imágenes que voy a ir pasando. Son algunas de las imágenes que vemos. Se veía ya el agotamiento físico del Papa Ratzinger.
Y bueno, ahorita está en directo algunas imágenes de lo que es esta muerte del Papa Ratzinger. Vamos a escuchar. Se ven las imágenes netamente ya de lo que es el Vaticano. Estamos a horas de que ya se está organizando ahorita todo lo que son el funeral. A los 95 años el Papa emérito Benedicto muere, el Papa que renunció, ¿no? Así se recuerda. En el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. Así lo confirmó la Santa Sede en un comunicado. La preocupación por el estado de salud del Papa y teólogo alemán surgió el miércoles 28 de diciembre, cuando su sucesor, Francisco, reconoció que estaba muy enfermo y pidió una oración especial a los fieles que asistían a su audiencia general. Poco después, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la situación de Benedicto XVI se había agravado a causa de su avanzada edad. Benedicto XVI había decidido pasar estos momentos en su estancia del monasterio en el que reside desde su histórica renuncia al papado, anunciada el 11 de febrero de 2013 y consumada el 28 de aquel mismo mes, la primera vez en 6 siglos. ¿Qué es lo que sucede? Literalmente no pasa nada, porque la iglesia está a cargo del Papa Francisco. El día que fallezca el Papa Francisco, ahí sí va a tener que haber otro cónclave y tendremos que elegir otro papa. Él ya ha dado también instrucciones sobre su estado de salud. ¿Qué es lo que sucede? Es como si muriera un expresidente, por así decir, a nivel de estado, a nivel de jerarquía, en la iglesia es lo mismo. Es como si hubiera muerto un expresidente, se hace un funeral de estado, en este caso se hace un funeral especial por el rango jerárquico del sacerdote. Todos son sacerdotes, pero algunos tienen una jerarquía mayor, es decir, tienen un encargo mayor dentro de todos los sacerdotes, algo especial que se les ha otorgado debido o en mérito, dicen por gracia divina, si todos somos iguales ante Dios, pero debido a las características personales, a la responsabilidad, al ejercicio papal, evangélico, eclesiástico, parroquial, a toda su actividad apostólica, ¿no?, pastoral, se les otorga cierta responsabilidad a algunos sacerdotes al grado de que son obispos o llegan a trascender como si fuera el Papa. Actualmente, ¿qué es lo que pasaría? Simplemente es la pérdida espiritual de un pastor de este nivel y lógico, bueno, toda la iglesia estamos de alguna forma, en duelo por lo que es, sin embargo tranquilos también porque ya está con Dios y ya está descansando, ya no estará sufriendo. No se queda sin cabeza la iglesia porque está Francisco, el Papa Francisco. El Papa Francisco también como humano nos va preparando conforme a algunas cuestiones, puesto que él también ya es grande de edad, ya la salud también le mengua, sus múltiples achaques en la pierna y de salud
Así es que él poco a poco como pastor nos ha ido preparando también por cualquier desenlace que todos vamos a tener, pero sobre todo por quién es, ¿no? En su momento ya el consejo, el colegio de cardenales se reunirán para la elección papal. Ahorita no va a haber ninguna elección papal. Ahorita estamos tranquilos como iglesia, es acompañarnos en oración, ofrecer las misas a nivel internacional, a nivel eclesiástico, que ahorita ya partimos para allá. Así es que en estos momentos solamente es esperar y seguirlo a través de los medios de comunicación, a través de la oración, a través de las Eucaristías, que es lo que se va a ofrecer en este 31 de diciembre. Todas las Eucaristías en estos momentos a nivel internacional se ofrecen por el eterno descanso del Papa Emérito Benedicto XVI. Esto es lo que corresponde. Y los funerales estaremos al pendiente si se va a hacer como funeral de Estado, si va a haber algunos presidentes, algunos reyes, que suponemos que sí, que asistirán. Aquí en México lo que nos corresponde es saber o estar esperando si el canciller Marcelo Ebrard va a asistir a este funeral de Estado, que él se maneja como funeral de Estado, porque también el Vaticano ya es un Estado a nivel diplomático. Estaremos al pendientes también de esto y estaremos viendo, porque supongo que va a ser en estos días, irá y vendrá, será algo muy precipitado, pero posiblemente asista, o quién va a asistir, en este caso posiblemente inviten al presidente Andrés Manuel, lo más seguro es que vaya el canciller, y esto es lo que va o lo que procede, independientemente de que irán cardenales, obispos, no sabemos si irá en este caso a guiar aquí nuestro cardenal, quién sabe si vaya también Norberto. Estaremos al pendientes de quiénes asistirán y cómo lo van a manejar ellos, si lo van a manejar a este nivel o simplemente se va a hacer un poco más reservado a nivel eclesiástico. Estaremos al pendiente de qué es lo que va a suceder. Es lo único que ahorita podemos comentar. Son 8 de la mañana con 46 minutos de este 31 de diciembre de 2022. Estaremos transmitiendo a lo largo del día algunos cortos, algunos avances sobre esta situación. Estaremos retuiteando, les mandamos un beso, un abrazo. Así es que feliz año también. Y bueno, pues sobre todo vamos a terminar este año algunas personas con algunos aspectos de duelo y sobre todo este paso a, a las personas, a nuevas generaciones. Se han ido dos personajes históricos. Ayer estaba viendo yo una muy hermosa foto de Pelé con los 4 papas. El Papa Juan Pablo II, el Papa Ratzinger y el Papa Francisco. Estaban ahí, que le mandó una playera, y digo, qué hermoso que el ser el mejor del mundo los haga conocer y los haga relacionarse con personas extraordinarias en muchos sentidos. Esto es algo son regalos de la vida, regalos que les da a veces sus talentos, ¿no? Y esto es algo muy gratificante. En esta ocasión, bueno, se van los dos personajes muy importantes y sobre todo, bueno, gente que ha dejado una semilla o escuelas en cada uno, en su área, ¿no? Uno dejó una escuela futbolística, deportiva, para un mejor vivir. El otro dejó toda una escuela, una serie de escritos a nivel doctrinal, muy teológico, en su materia, en su área de profesionalización. Y bueno, pues que descansen en paz. Estamos haciendo historia. Nos vemos en otra emisión. Íbamos a sacar la emisión hoy en la tardecita, ya bastante especial, pero bueno, nos adelantamos con esta nota de
la muerte de Benedicto XVI. Vamos a estar al pendientes de lo que está escribiendo. Ahorita vamos a ver qué es lo que se está emitiendo sobre la muerte de el Papa Benedicto XVI a nivel internacional. Sobre el Papa no ha emitido ningún comunicado. El canciller hasta ahorita en estos momentos digo, estamos un poco lentos porque nos están hackeando ya desde hace unos días, así es que ya saben que estos días la competencia no les agrada que transmitamos, pero también el presidente no ha emitido absolutamente nada. Las últimas notificaciones fueron también tanto del canciller Marcelo Ebrard sobre Pelé, que descanse en paz, un gran futbolista y humilde maestro, ¿no? Recordando en una foto donde él jugaba con el balón, ¿no? Con sus pies descalzos, y decía no era porque jugara mejor, sino porque no tenía a su papá dinero para unos tenis, ¿no? Así es que bueno, estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Les envío un beso y un abrazo, estamos haciendo historia.